Se encuentra abierta la inscripción a la Escuela Apostólica de las Escuelas. Estudie la palabra presente de forma online. Fecha de comienzo, 1 de marzo. El material está basado en las Escuelas Apostólicas de Argentina realizadas por el apóstol Ben Klein y su equipo. Estudie la Escuela Apostólica de las Escuelas todos los lunes desde el 1 de marzo. No se la pierda. Informes e inscripción escuela de las escuelas ttn@gmail.com. Hoy quiero compartirles una enseñanza muy profunda que habla de la constitución del reino de los cielos. Primeramente, para establecer como introducción, tenemos que entender que Jesús nunca vino a predicar un mensaje de salvación. No lo vemos a Jesús haciendo una gran campaña evangelística diciendo de que si no nos convirtiéramos nos íbamos a ir al infierno, como muchas veces se nos predicó, o que Él venía a traernos un mensaje para llevarnos al cielo. Jesús no habla de esa manera, sino que Él decía que Él venía a predicar las buenas nuevas de salvación, que Él venía a revelar el mensaje del Evangelio del Reino. Y ese es el mensaje que Él nos encomendó. Él dijo que nosotros debíamos llevar ese mensaje del Reino. Es Juan el Bautista el que habló tanto de arrepentimiento y no Jesús. Y aún el arrepentimiento que habló Juan el Bautista no trata tanto sobre meramente pedir perdón por un pecado, sino un cambio de mentalidad, un cambio de estructura mental, un cambio de manera de pensar, para tener un diferente comportamiento. En el Sermón del Monte vamos a ver esta constitución, cómo Jesús constituye el reino de los cielos. Nunca tenemos que dejar pasar por alto que los judíos estaban esperando un rey que los salvara de la opresión romana. De alguna manera u otra, ellos habían equivocado su perspectiva y en su paradigma mental esperaban a un rey de los judíos que los rescatara de una mano dominante y autoritaria que los estaba esclavizando, como por ejemplo cuando les pasó con Faraón a sus antepasados en Egipto. Pero Jesús no vino nunca a establecer un reino natural, un reino desde la política, sino desde lo espiritual. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos, y ese es un desafío muy grande. Por eso, esta constitución del reino de los cielos, Jesús lo despliega por medio de predicarnos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte podemos llamarlo así como el sermón del convertirnos o el sermón del ser. Comparando un poco el Sermón del Monte, ya en otra oportunidad con los alumnos lo hemos compartido, el tema de que una de las grandes diferencias entre los 10 mandamientos y el Sermón del Monte es que cuando las tablas de la ley vinieron a las manos de Moisés, vemos que Moisés, o la manera que Dios tuvo de expresarse y de hablarle al pueblo de Israel, de regular el comportamiento de ellos, fue a través de leyes: harás, no harás. Al Señor tu Dios adorarás, no adulterarás, no hurtarás, lo que debían hacer y lo que no debían hacer, a manera de decreto declarativo, de una imposición, de una regla, como lo son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos apuntaban a una conducta externa, a una manifestación externa. Recordemos que todo el Antiguo Testamento tiene que ser coherente, porque todo el Antiguo Testamento va a basar de alguna manera u otra a una regulación, a una forma de regular por medio de mirar la conducta, el comportamiento del ser humano. Y no tanto mirar la motivación y la integridad, las intenciones, lo interno, lo espiritual. Esa es una de las grandes diferencias que le encontramos al Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto y también a los 10 mandamientos con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte Jesús lo va a usar para constituir el funcionamiento, la operativa del reino de los cielos y para hablar de nuestros corazones. No podemos hablar de reino, y si es un reino espiritual, sin apuntar a nuestro espíritu. Así que en la clase de hoy quiero hablarte a cosas que tienen que ver con tu espíritu, con mi espíritu. Este sermón se sitúa en el libro de Mateo,
el Evangelio de Mateo lo explica en el capítulo 5, de versículo 1 al 11. Dice que viendo la multitud, Jesús subió a la montaña y fue y se sentó allí con los discípulos. Luego él abrió su boca y les enseñó las diferentes bienaventuranzas. Las voy a leer muy rápido para que podamos abarcar la mayor cantidad de tiempo. Versículo 3 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que hacen luto, dice la versión King James, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los puros en corazón, o los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos que los persiguen a ustedes diciéndole todo tipo de cosas malas y falsas por mi causa. Regocíjense, estén extremadamente o sobresalientemente contentos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Porque también ellos persiguieron a los profetas que estuvieron antes de ustedes. El reino de los cielos debemos entender que tiene una operativa, una manera de funcionar desde el Espíritu. El reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Es el gobierno, el orden y el reinado espiritual de Dios. Como reina en los cielos, así quiere Dios gobernar y reinar en esta tierra. Dios quiere traer orden a la tierra. Y para traer orden a la tierra y gobierno a la tierra, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, si siguen mis enseñanzas, primero hay que traer un orden a esta tierra, a este reino de mi mente y de mi corazón. Así que las bienaventuranzas hablan del ser humano en cuanto a no harás y no harás, como el antiguo pacto y los 10 mandamientos, sino al ser, serás esto. El que sea de esta manera recibirá esta recompensa. El que no sea de esta manera no recibirá esa recompensa. Si nos centramos en el Sermón del Monte desde el principio del capítulo 5 hacia adelante y también abarcando parte del 6 y del 7, vamos a ver por lo menos 10 secciones principales que abarcan este capítulo. Y las voy a enumerar de la 1 a la 10. La número 1 tiene que ver con un estilo de vida de reino, con actitudes del ser de alguien que es del reino. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 5 del 3 al 12. Número 2 o sección número 2 nos va a hablar de la similitud o de la influencia de la sal. Cómo la sal se la puede comparar con los creyentes y por qué. ¿Dónde? En Mateo 5 del 13 al 16. Número 3 o sección número 3 nos va a hablar de el justo verdadero, o sea, el verdaderamente justo. Mateo 5, del 17 al 48. Sección 4. El modo correcto o preciso de orar. Mateo 6, del 1 al 18. 5. Nos va a hablar de las prioridades del reino de los cielos. Y ahí está el famoso pasaje que habla: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Los paganos buscan qué comerán, qué beberán, de qué se vestirán. Los paganos buscan esas maneras de llenar o satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque esto tiene relación con lo que podemos compartir en base a paternidad. Los paganos, el mundo, la creación viven en una continua orfandad. ¿Qué busca la orfandad? Busca saciar, satisfacer, cubrir su protección y su provisión. Un verdadero huérfano busca por sus propios medios, por su esfuerzo personal, satisfacer, cuidar, vigilar por su propia protección y por su propia provisión, porque no hay nadie, se acostumbra a que nadie le provea y lo proteja. Entonces debemos reformular. Jesús dice que aquel que no lo pone a él primero no es digno de él. Aquel que no lleva su cruz no es digno de él.
Entonces necesitamos que las prioridades del reino estén en su lugar. Por eso es clave entender Mateo capítulo 6, del 19 al 34, para que nuestro corazón esté en la línea correcta, en el lugar correcto, y no poner las cosas materiales, las cosas de este mundo, los afanes, las riquezas, la vanagloria, el orgullo de la vida, primero y por delante. No, sino poner el tesoro, el corazón en el tesoro correcto, que son las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, no buscar las cosas de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba tiene que ver con una enseñanza que ministré hace un tiempo en mi propia casa de fe. Poner la mira en las cosas de arriba no tiene que ver con mirar, con observar, con vigilar. No, poner tu corazón, tu afecto en las cosas de arriba. Porque de ahí está nuestra solución, de ahí viene nuestro clamor, de ahí viene nuestro sustento, de ahí debe venir nuestra fuente. Por mucho tiempo, la iglesia carismática o pentecostal o más el movimiento de fe, de prosperidad, nos enseñaron a centrarnos en nosotros mismos, sin querer, con buenas intenciones. Nos predicaron tanto de ser bendecidos, de obtener cosas, que muchas veces nos centramos en un egoísmo de hacer cosas para obtener algo. Ese no fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue darnos, entregarnos, poner su cruz primero y por delante, buscar primeramente el reino y su justicia. Tiene que ver con lo que hablábamos de Colosenses capítulo 3, de poner la mira en las cosas de arriba. Hay otra versión que habla de poner mi afecto en las cosas de arriba, para dar una prioridad fundamental a buscar y poner las cosas del reino primero. Cuando habla la Biblia de poner primero el reino, habla de un término que significa ponerlo primero en rango, en importancia, en lugar. En todo el reino debe ser puesto primero, Dios debe ser puesto primero y también su justicia. ¿Qué es su justicia? Su manera de ser justo, su manera de hacer las cosas de acuerdo al estándar del cielo en la tierra. Eso implica la justicia. Sección número 6 nos va a hablar de la misericordia y del juicio. Eso se encuentra en Mateo capítulo 7 del 1 al 6. Sección 7, de buscar y persistir. Mateo 7 del 7 al 12. 8. De dos caminos nos va a hablar de la puerta estrecha, del camino angosto, de la puerta, de esto de que el camino de la perdición es un camino amplio y una puerta estrecha, el camino de la salvación. Mateo 7 del 13 al 14. Sección 9. De conocer al árbol por sus frutos, por nuestro discernimiento, por sus frutos los conoceréis. Veremos quién es del reino y quién no. Hay mucha gente que puede amar a Jesús, haberlo recibido en su corazón, pero no producen frutos del reino. Tienen obras o acciones o resultados que tienen que ver con una vida centrada en ellos mismos y no en el beneficio del reino de los cielos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Número 10 y último, habla de realizar, cumplir la voluntad del Padre. Mateo 7 del 21 al 27. En Mateo 5, versículo 48, nos va a hablar, yo creo que, de la meta máxima que tiene, o de una de las metas máximas, podríamos decir, que encapsula la intención del mensaje de Jesús en este Sermón del Monte y en realidad el mensaje del Evangelio. Pensábamos antes que el mensaje del Evangelio tenía que ver con salvar personas, salvar almas, ganar almas. En realidad la Biblia habla de hacer discípulos, y un discípulo debe ser un hijo, porque un discípulo es un discipulado, alguien que recibió disciplina. Y pensábamos que hacer discípulos era ir y predicar por todo el mundo con campañas, estadios. No estaba mal, no estuvo mal, tuvo su resultado, pero no es lo máximo a lo que debemos apuntar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos tenemos que engendrar hijos del reino, y para engendrar hijos del reino, esos hijos los tenemos que llevar luego a una madurez. Para llevar a los hijos a la madurez tenemos que hacer que esos hijos se vuelvan perfectos. Usted me escuchará y dirá, no hay perfección, nadie es perfecto, ni en la iglesia son perfectos, ni los pastores son perfectos. No estoy hablando de un perfeccionismo, no estoy hablando de una ausencia de error o de pecado. Perfecto no habla, en los términos bíblicos, en los originales de la terminología, no habla de ausencia de error o de pecado. Lo que habla la palabra perfecto tiene que ver en el original con la palabra en griego teleios, que habla de una completud, de algo que no le falta nada. Lo que habla la palabra perfecto es lo que habla también en el libro de Romanos de los hijos huoios, o de los hijos sin división en sí mismo, de un hijo que ha alcanzado una madurez,
una solidez, una integridad que no le falta nada. Tenemos la responsabilidad de llegar a la madurez en Cristo para lograr entonces redimir a la creación, según dice Romanos 8, del 19 al 21. Lo leemos. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Quién la sujetó? Adán, desobedeciendo a Dios, un hijo de Dios que se separó de Dios. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque, 21, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, no tenemos que usar tanto el mensaje del Evangelio solamente para que la gente sea salva. Por supuesto, es necesario ser salvo porque es el camino de entrada al reino. Recibimos salvación porque conocemos al Hijo de Dios y dice que por fe recibimos salvación, por gracia y no por obras. Eso nos enseñó Martín Lutero, lo descubrió este monje que nos mostró que no era el Evangelio logrado por las obras de la carne ni por las indulgencias, que en ese tiempo se creía, sino por la salvación por gracia. Eso es cierto, pero eso es solo la entrada al reino de los cielos. Lamentablemente muchas personas se quedan en ese estadio y nunca ven ni disfrutan de la manifestación del reino de Dios y de la plenitud del reino de Dios en sus vidas, porque piensan que el Evangelio solamente se trata de un tema de salvación, y no es así. El Evangelio tiene que apuntar, las verdades del Evangelio tiene que apuntar para que de manera práctica vayamos entrenando a los hijos de Dios, sacándolos de la orfandad y de la esclavitud, para que vayan adquiriendo madurez en Dios. Y ese es un trabajo que realizan padres espirituales con hijos espirituales, como lo hacía Moisés con Josué, como lo hacía Elías con Eliseo, como lo hizo Pablo con Timoteo y con tantos otros seguidores que Pablo tuvo como hijos espirituales, a quien Pablo mismo lo llamaba hijos amados, hijito, hijo, y a uno y a otro lo llamaba de ese modo. Entonces, si tenemos como hijos boyos la responsabilidad de llegar a la madurez en Cristo y de hacer, cuando nos convertimos en padre, que otros lleguen a esa madurez en Cristo, el objetivo será lograr redimir la creación, según dice Romanos capítulo 8, 19 al 21, para luego gobernar, según se nos encomendó en Génesis 1, del 26 al 28. En contraste, Jesús, cuando les estaba hablando a los fariseos, les dijo: vuestra casa está dividida en contra de sí misma, y una casa dividida en contra de sí misma no puede permanecer. Pero cuando Él les habló a los hijos, no les habló de que había división entre ellos. Les dijo: sean completos, o sean perfectos, o sean santos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es completo, es santo, es perfecto. Entonces, la razón por la cual muchos cristianos no pueden vivir como verdaderos hijos de Dios, hay una razón, hay una interna división en ellos. Hay una dualidad dentro de nosotros que tenemos que vencer. Un hombre de doble mentalidad o dividido interiormente es inestable en todos sus caminos. Repito, cualquier persona, sea hombre o mujer, que tiene una doble mentalidad, un doble pensamiento: hoy me pongo las pilas con Dios, hoy me esfuerzo, mañana no, hoy diezmo, mañana no, hoy me congrego, mañana congrego menos, hoy tengo ganas de donar, mañana no. Hay una doble mentalidad, hay una inestabilidad que va a producir un resultado de inestabilidad en todos mis caminos. En los originales bíblicos, en los originales, la terminología de la palabra de Dios habla, más que de una doble mentalidad, habla de un hombre con doble alma. Ya va para un lado, de otro va para el otro, que puede ser llevado de acá para allá por todo viento de doctrina incorrecta. Por ejemplo, en Romanos 7 al 15 el apóstol Pablo tuvo esta dualidad, o vivió cierto grado de dualidad y tuvo que afrontarla y confrontarla, y dijo de la siguiente manera: dijo, porque lo que estoy haciendo no lo entiendo, porque lo que deseo hacer no lo practico, y lo que odio, eso sí hago. La versión Nueva King James, la versión que está traducida del inglés. O sea, hay algo que realmente no deseo hacer, lo odio hacer a veces y termino haciéndolo. Y aquello por lo cual sí creo.
y quisiera dar mi vida, muchas veces no lo entiendo por qué me cuesta hacerlo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en esa disyuntiva? Entonces lo que Jesús viene a hablar en la constitución del reino de los cielos es justamente de un estilo de vida de reino, de un estilo de vida para volvernos la influencia como la sal, como los verdaderos justos sobre la tierra. Él apunta a que seamos completos, crecidos, maduros. Los fariseos ponen en exhibición la religión y Jesús los reprendió diciéndole que una casa de ese modo no puede permanecer. Pero luego se dirigió a sus seguidores y les dijo: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, ¿qué les dijo? Ustedes, como hijos míos, como seguidores míos, sean personas sin divisiones internas. No que un día van por un camino y otro día van para otro. Un verdadero hijo espiritual, un verdadero hijo en la fe, es estable, es constante, es siempre digno de ser, digno de confianza, digno de poder delegarse cosas, siempre fiel, es constantemente fiel. La principal razón entonces es por la cual los hijos de Dios no pueden vivir, o los que creímos o reconocimos a Cristo como nuestro Salvador no podemos vivir una plenitud de vida en Él, es porque no lidiamos con esta dualidad. En este Sermón del Monte, en estas enseñanzas de la constitución del reino de los cielos, en Mateo capítulo 5, algo del 6 y algo del 7 también, Jesús va a hablar de estos temas. Nos va a hablar de la dualidad de las motivaciones que tenemos, nos va a hablar de la oración correcta y cómo orar de manera correcta, posturarnos de manera correcta al orar y cómo no, que algunos oran como los publicanos que oraban y mostraban, alardeaban de que ellos oraban. Nos va a mostrar cómo orar, cómo perdonar, cómo amar, cómo dar, cómo no ser hipócritas. Jesús dijo: cuando oren, por ejemplo, no muestren lo que están haciendo a todos. Él les estaba mostrando a los fariseos, a la gente de su tiempo, que por medio de sus actos estaban mostrando intenciones y motivaciones que no eran de reino. Por ejemplo, le dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas que quieren siempre ser vistos. Cuando den, asegúrense de no tener ofensa en su corazón, de no guardar rencor, sino que arreglen sus cosas con sus hermanos y luego ofrenden. Cuando juzguen, asegúrense de no tener algo en sus ojos que quite la visión de sus ojos, una viga, y estén señalando la paja del otro. ¡Qué tremendo! Todos los cristianos tenemos esta tendencia hasta que no nos convertimos en todo lo que todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando vamos creciendo y vamos viendo cosas que los otros hacen mal, la primera tendencia es señalar. Yo tengo a mi hijo, el del medio, que tiene muy buenas actitudes muchas veces y después la embarra diciendo: sí, pero mi hermana no hizo esto, mi hermana hizo aquello, y se empieza a comparar él con su hermano. Yo digo: no hables de los demás, preocupate por tu vida. Nosotros como cristianos adultos muchas veces hacemos eso también. Empezamos a cambiar, a mejorar, a crecer, a perfeccionarnos en la fe y señalamos al que no lo está haciendo. No mires la paja del otro porque hay una viga que tenés que sacar del tuyo. Cuando ames, no solo ames a quien te puede amar, aquel que te puede devolver de su amor. Es muy fácil amar a mis hijos, a mi esposa, a los que me aman, a mis amigos, a los que me tratan bien, a los que me reciben. Cuando ames, ama sinceramente, de manera abundante, de manera generosa, a aquel que sabes que no tiene ni siquiera la capacidad de devolvértelo ese amor. Ahí está el desafío. Porque amar a quienes me aman, quien me acepta, o hasta la gente más criminal, o a gente a veces media rara psiquiátricamente, también ama de alguna manera. Es fácil amar a los seres queridos de uno. Estas actitudes son actitudes que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con el convertirnos. Y cada uno de lo que está descrito en estos versículos de Mateo 5, por ejemplo, en el versículo 3 habla que bienaventurados son los pobres en espíritu. Esa palabra pobres no habla de alguien que no tenga dinero. Esa palabra pobres no habla de alguien que tenga escasez o que esté quebrado financieramente. Sino habla de alguien que está devastado o anulado o quebrado interiormente, porque su nivel de entrega a Cristo es tremendo. Alguien que se ha vaciado, que se anima a vaciarse de sí mismo, al punto de decir como Juan el Bautista: menos de mí, más de ti. En realidad, nada de mí, todo de ti. Necesitamos llegar a ese estado de anularnos completamente en nuestros intereses, gustos, caprichos, etcétera, voluntades, pensamientos incorrectos, planes. Bajarnos, vaciarnos de nosotros mismos para estar
pobres en espíritu. No está hablando de dinero según el significado original de la palabra pobres. De ellos es el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Qué tremendo que Dios esté demandando de nosotros una entrega total, un vaciarnos de nosotros mismos para volvernos propietarios, herederos, aquellos que posean el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 1 Corintios 2, 14 habla de que el hombre natural no recibe las cosas del espíritu, porque le son necedad, porque no las conoce, porque no se pueden discernir espiritualmente. Ser pobre en espíritu no significa tener escasez en el espíritu. Escuchen, es una actitud, una postura del corazón. Pero es una postura que no tiene la capacidad de ser discernida por aquellos que son naturales y que no se animaron a entrar en el mundo del espíritu. Acá lo que está hablando en el griego, la palabra griega para pobres, tiene que ver con lo siguiente. Si vamos al original de esta palabra, va a describir a alguien que está como abatido, como entregado completamente, como rendido. Ser pobre en espíritu es convertirse en lo que Jesús realizó. Y el secreto está, vayan rápido, Filipenses 2, versículo 7. Dice que Él mismo se hizo a sí mismo como alguien sin reputación. Se vació, se despojó de toda reputación para convertirse o tomar la forma de un siervo. Y no cualquier siervo, sino siervo, como describía el apóstol Pablo en sus cartas, un siervo esclavo, esclavo de una causa. La servidumbre o el servicio, que queda mejor en nuestros ambientes decirlo así, el servicio, una actitud de servicio es fundamental en el reino de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios si no tenemos la capacidad de servir, si no estamos dispuestos a servir. Un verdadero hijo en el reino es alguien que sirve. 2 Corintios 8, 9 dice, porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él era rico, aún así por causa nuestra, se volvió pobre, para que a través de su pobreza nosotros nos tuviéramos que volver ricos. No está hablando acá de dinero, siguiendo la misma línea de los versículos que venimos hablando, sino está hablando que Él se vació a sí mismo de una cierta reputación y gloria y se vistió de ser humano, se vistió de siervo, tomó forma de siervo, tomó forma como vos y yo, justamente para mostrar este quebrantamiento, esta entrega, esta rendición al reino de los cielos y de ese modo acercarnos a nosotros la salvación. De ese modo de volverse tan pobre, o sea, tan vacío de sí mismo, que nos hizo rico a nosotros en el espíritu. El vaciarse nos llenó a nosotros. Él, ocupando nuestro lugar, nos dejó un modelo a seguir, pero también nos mostró que como Él es, así podemos ser nosotros en este mundo, dice la palabra de Dios. Porque Él allanó el camino para volver al Padre, para reconciliarnos al Padre, para que seamos redimidos de toda frustración, de modo que vayamos a un gobierno y gobernemos como Cristo gobernaría en nuestro lugar, en nuestro medio, sobre la tierra. Estas actitudes tienen que ver con el ser. Y esto produce una bienaventuranza. ¿Qué es bienaventurados? Alguien supremamente bendecido, alguien afortunado, alguien realmente feliz. Esa es la palabra, bienaventurados. Mateo 5, del 3 al 4, en la versión amplificada, dice que alguien bienaventurado es feliz, es envidiado, es espiritualmente próspero, con una vida de gozo y una satisfacción en el favor de Dios y en su salvación, sin considerar cualquier condición externa. Así son los pobres en espíritu, los humildes, aquellos que se evalúan o se promedian a sí mismos como insignificantes, no que hacen alarde, no que se enorgullecen. Esos son los pobres en espíritu. De ellos, dice Mateo 5:3, es el reino de los cielos. Qué hermosa la versión amplificada, cuánto más color nos da. En el versículo 4, también de la misma versión, dice, bienaventurados y dignos de envidiar.
una felicidad tan felices que son dignos de envidiar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una felicidad producida por la experiencia del favor de Dios. Como yo siempre digo, todo lo que tengo hoy en día ministerialmente, o sea, toda la nueva revelación que ha venido a mi corazón, los nuevos caminos que se han abierto, se lo debo a mi padre espiritual, el Dr. Ben Kleinas. Y yo cuando lo veo a él, una de las cosas que veo muchas cosas, pero una de las cosas que veo a través de sus frutos, a través de la condición de su alma, su forma de hablar y a través de todo lo que lo rodea, veo un hombre en el cual el favor de Dios lo alcanzó y lo persigue. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para tu vida, por eso te enseño, que lo puedas vivir, que puedas llegar a experimentar, vos, yo, cada uno, acá en Latinoamérica, el favor de Dios sin medida en nuestras vidas. Esta palabra bienaventurados está describiendo eso. Alguien feliz, alguien afortunado, alguien espiritualmente próspero, alguien que es tan feliz que otros lo van a envidiar. La segunda actitud que debemos tener en cuenta en esto de las actitudes del ser o del convertirse es la que se encuentra en Mateo capítulo 5 versículo 4. Bienaventurados los que hacen luto o los que se angustian, porque ellos, me gusta la palabra hacer luto, que en inglés es mourn, hacer luto, tener una actitud, una postura como la de luto. Y hay una similitud, una influencia de la sal también en estos versículos. Dice, bienaventurados los que hacen luto, porque ellos serán consolados. Parece contradictorio a la mente humana, pero recordemos lo que decía el libro de Corintios, que lo que él es normal, común o entendible al hombre espiritual, no lo es para el hombre natural. Y esto es un poco que no se puede entender tan fácilmente. ¿Cómo puede ser que hacer luto sea una bendición? En el mundo oriental hacer luto dura varios días, a punto tal de que la gente, los seres queridos, a veces se cansan de llorar tanto que hasta hay casos graciosos que hasta contratan a alguien para que venga a llorar por ellos. ¿Esto de qué está hablando? De una cultura totalmente diferente a la nuestra. Pero si estudiamos la palabra hacer luto, tiene que ver con un sentimiento, como una angustia en el sentimiento y en la acción. Tiene que ver también con fortalecerse y sentir pasión. Sentir la angustia, y esta es la manera de explicar la palabra luto acá en el original, o hacer luto, que más me gusta, la definición que más me gusta. Quiere decir sentir la angustia con el propósito de fortalecer. O sea, hay una angustia interna que yo estoy tan vacío de mí mismo, entregado a Dios, etcétera, etcétera. Quiero su voluntad, no la mía. Quiero sus pensamientos, no los míos. Quiero sus sueños más que los míos. Quiero obedecer, aún a pesar de mi carne y de mi comodidad y de mis ganas o mi falta de ganas. A tal punto estoy rendido que eso produce un fortalecimiento a otros. Sentir angustia con el propósito de fortalecer a otros. Es realmente eso una pasión. Y es la pasión que tenían los sumos sacerdotes, dice Hebreos 5, o debían tener. Hebreos 5 del 1 al 10 dice, porque todos los sumos sacerdotes, tomados de entre los hombres, es ordenado por Dios en las cosas que pertenecen a Dios, para que Él pueda ofrecer tanto sacrificios como dones por sus pecados, ofrenda por sus pecados, versículo 2. ¿Quién puede tener compasión del ignorante? O en ellos que están fuera del camino, porque Él mismo también se rodeó de enfermedad, se rodeó de debilidad. Todo sumo sacerdote es ordenado para los hombres, ordenado por Dios, pero ordenado para los hombres. Es muy importante definir esto. Esto va a ir definiendo la naturaleza intrínseca de un oficio sacerdotal. ¿Cuál es la naturaleza intrínseca de un oficio sacerdotal? Tiene que ver con que él puede ofrecer tanto sacrificios como ofrenda por los pecados, y es alguien que tiene compasión o debería tener compasión por aquel que es ignorante, por aquel que está fuera del camino o que se ha descarriado, porque él mismo está rodeado de debilidad. Él conoce la debilidad
no está ajeno a la debilidad. Por eso Dios no nos salvó desde los cielos, Él vino a la tierra a salvarnos. Él pagó un precio al nacer en esta tierra y a padecer las persecuciones, las tentaciones, las tormentas, todo tipo de tentación. Dice que Él fue tentado en todo para ocupar tu lugar y mi lugar, no solo en la cruz, sino en el caminar diario de estos 33 años de vida. Hubiera sido muy fácil decir, no, yo soy Dios, lo salvo desde arriba, pero no muevo un dedo. ¿Cuántos padres espirituales a veces o naturales no mueven un dedo, no se esfuerzan y sacrifican por sus hijos y después se quejan porque sus hijos están en la droga, porque sus hijos están en problemas? No, debemos alentarnos que debemos sacrificarnos y dar lo mejor de nosotros por el bien de nuestros hijos espirituales, porque parte del oficio sacerdotal es permitir que se me rodee de debilidad con el objetivo de ayudar a otros, de fortalecer a otros. De hecho, es un principio, dice la Biblia, que aquellos que somos fuertes o aquellos que nos queremos ser fuertes tenemos la responsabilidad de ayudar a los débiles. Entonces, debemos entender que Él fue rodeado de enfermedad. Él lo rodeó la enfermedad. Él tenía como un don de compasión. Jesús operó en ese don de compasión porque a causa de la tristeza y a causa de lo que Él sufrió y padeció. Dice que por lo que Él sufrió y padeció aprendió la obediencia. Porque Él se convirtió en un sumo sacerdote, tenía que estar rodeado de enfermedad, para que a través de estar rodeado de tentación, de enfermedad, de prueba, pueda compadecerse por ti y por mí. Es la única forma que tiene un verdadero redentor de operar. Para ir terminando, vayan a Apocalipsis capítulo 1, del 5 al 6. Dice, y de Cristo Jesús, o de Jesucristo, el fiel testigo, el primogénito de entre los muertos, y el gobernador sobre los reyes de la tierra. A Él, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y nos ha hecho, ¿qué cosa? Buenos creyentes salvados por su gracia. ¿Qué cosas? Creyentes consagrados y santos. ¿Qué cosas? Pastores, buenos discípulos. No, totalmente no. Dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios el Padre, y para Él y a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. En la paráfrasis podemos decir, parafraseando este versículo, podemos decir, de Jesús o desde Jesús, el cual es el fiel testigo y el primogénito o el primer engendrado de entre los muertos, el gobernador de la tierra. Vino, salió de la muerte y Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Hay un proceso de transformación que debe ocurrir. No solo se trata de reyes, sino de sacerdotes delante de Dios. Bienaventurados, supremamente bendecidos, afortunados, felices, que algunos los envidian, dignos de ser envidiados, espiritualmente prósperos, son aquellos que hacen luto, porque ellos serán consolados. De manera más precisa podemos decir que aquellos que hacen luto serán, no solo serán consolados, sino serán aquellos que consuelen a otros. Un verdadero sacerdocio sufre, demanda sacrificio, exigencia, sufrimiento, es rodeado de enfermedad con el propósito de un día ocupar un lugar tan tremendo de sanar a otros, fortalecer a otros, y ahí viene el poder redentor que tenemos como hijo de Dios. Y sobre todo, si entendemos el mensaje de la paternidad que hemos estudiado en otras circunstancias, si entendemos poderosamente el poder que tiene el mensaje de la paternidad, vamos a tener la capacidad, la habilidad, la iluminación de redimir a otros. Termino con estos versículos. Vayan a Hebreos 5, del 8 al 10. Dice que Cristo, aunque fue hijo, aprendió, o sea, maduró, se perfeccionó en la obediencia por las cosas que Él sufrió. Cristo mismo se tuvo que volver perfecto. Aunque Él era el Hijo de Dios, hecho carne, la palabra hecha carne, tuvo que volverse perfecto. ¿Qué era perfecto? ¿Qué dijimos? Alguien completo, maduro, íntegro, sin división dentro de sí mismo. ¿Para qué? Para volverse el autor de la salvación eterna a todos los que le obedecen. Versículo 10, ahí de Hebreos 5, versículo 10. Llamado por Dios como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Nunca Cristo podría haberse convertido en sumo sacerdote si no hubiera ocupado un lugar de enfermedades, rodeado de falencias, no de falencias, sino de tribulaciones, circunstancias adversas, tormentas.
eso lo habilitó para entregar, devastar su vida, vaciar su vida y entregarla por la tuya y por la mía, para a vos y a mí fortalecerte, como decía el versículo. Y ahora sí el último, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades o con nuestras enfermedades, sino uno que en todos los puntos fue tentado y aún así fue sin pecado. Que Jesús se haya presentado delante de Dios sin pecado, sin falencia, sin error, lo logró porque Él padeció la obediencia y aprendió por medio de la obediencia. Solamente les dejo ahora sí el último, prometo. Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición. Me encanta esa palabra. Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. La condición tiene que ver con la imaginación, la mente, el propósito, un encuadre intelectual, una obra, cómo fuimos formados. Pero dice la Biblia que Él, que fue varón de los dolores, despreciado, afligido, varón de quebrantos, se entregó a sí mismo. Y si nosotros, dice 2 Timoteo 2:12, sufrimos con Él, entonces también reinaremos con Él. El sacerdocio no es para sufrir y padecer por sí mismo, como a veces nos enseñaron los católicos, sino para entender que si hay un lugar para vencer las pruebas, las tribulaciones, las circunstancias, las tormentas de la vida, es porque Él te quiere convertir en un sacerdote tan fuerte que pueda fortalecer a otros y para que también a través de su sufrimiento aprendas a reinar con Él. Porque si sufrimos con Él, dice Timoteo, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos con Él, entonces reinaremos con Él.